impacto significativo en lo que va a significar el costo. Entonces, ¿qué se viene ahora en adelante? Nosotros hemos visto que, por ejemplo, desde la perspectiva, digamos, del capital operativo, desde el punto de vista del activo corriente, tenemos varios tipos, digamos, de cuentas que son las que afectan el proceso, digamos, de impacto en lo que significa, digamos, el manejo de recursos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa obviamente comenzar a ver cada uno de estos componentes, ¿no? Hay algunos que son un poquito más complejos, no complejos, pero sí requieren un poquito más, digamos, de cálculos, ¿no? Y que vamos a ver, por ejemplo, cómo se determina los volúmenes de manejo, por ejemplo, de inventarios, ¿no? Para que, digamos, es importante que una persona que esté en el área financiera conozca este tipo, digamos, de impacto, porque al final de cuentas el inventario representa efectivamente, digamos, una inversión, es un gasto, ¿cierto? O sea, una compra. Entonces, y eso obviamente va a afectar lo que significa nuestro activo, ¿no? Y es un generador de recursos a la vez. Entonces, hay un movimiento, como ustedes bien saben, dentro de lo que significa el efectivo para la compra, digamos, de inventarios, y en realidad hay un switch, ¿no? En lo que significa el tipo, digamos, de activo corriente, asumiendo de que ese efectivo se está convirtiendo en inventario, ¿no? Entonces, es importante que vayamos y vamos, de hecho, a analizar algunos aspectos que están referidos cabalmente al impacto que tiene, ¿no? Cada una de estas cuentas dentro de lo que significa la gestión del capital operativo. Entonces, como les decía, vamos a ver algunos elementos, ¿no? Desde el punto de vista del management, de la gestión, ¿no? De lo que implica este tipo, digamos, de manejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estamos, y habíamos comenzado a ver algunos aspectos referidos a lo que venía a ser justamente la administración de efectivo y de valores comerciales, ¿no? Y algunos de los temas que principalmente se manejan acá y que obviamente tienen un impacto en lo que significa la gestión del efectivo, tienen que ver justamente, uno, cuánto es el efectivo que yo debería manejar, cómo debería manejarlo, cómo debería, digamos, hacer un calce entre lo que son mis ingresos y mis salidas, ¿cierto? Cómo debería yo agilizar los ingresos de efectivo y cómo debería de alguna forma poder, digamos, determinar, digamos, el calce con lo que significa mis pagos. Y por otro lado, hablar un poquito de lo que significa el manejo, digamos, electrónico, el comercio electrónico, el tema de las transacciones, digamos, digitales, que hoy día han facilitado muchísimo este tipo de procesos y hacen obviamente de que la fluidez en términos de lo que son pagos sea muchísimo más ágil, ¿no? O sea, del movimiento justamente del efectivo. Entonces, el tema de todo lo que significan las operaciones eh, que se llaman virtuales, ¿no? Hacen de que esto obviamente pues fluya muchísimo más rápido y que el manejo de efectivo también pueda ser en algunos momentos, digamos, o sea, esa velocidad puede ser una ventaja, pero a la vez puede representar también una desventaja desde el punto de vista de la gestión justamente de lo que viene a ser el efectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante ver cómo nosotros vamos a manejar todo el concepto de este tipo, digamos, de variables, desde un punto de vista de cómo manejar, por ejemplo, el tema de los saldos de efectivo. ¿No? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, algunos elementos. Por ejemplo, el tema de por qué tener efectivo, los motivos por los cuales nosotros tenemos que manejar efectivo. Hay un motivo inicialmente que es el motivo transaccional. ¿Qué significa eso? De que yo voy a tener efectivo dentro de la empresa, ¿para qué? Para cumplir con ciertos pagos, como por ejemplo, ¿qué tipo de pagos tiene normalmente una empresa, chicos? Cuando se hablan de un tipo de transacción. ¿Qué pagos tiene? O sea, el efectivo, ¿para qué lo vas a utilizar? O banca y efectivo, o sea, cuenta corriente, cuenta de efectivo, caja. ¿Esther? ¿Podría ser sueldos y salarios? Podría ser salarios, correcto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué más utilizo el efectivo? Pagos a proveedores por compras, a lo mejor. Perfecto, sí, pagos a proveedores, el tema de pagos de salarios, como decía Esther, el tema de varios tipos de compras, el tema de impuestos, el tema de dividendos, ¿no? Entonces, que son básicamente temas que surgen diariamente en el manejo justamente de lo que son los diferentes, digamos, ámbitos que tiene, digamos, una empresa. Entonces, hay un concepto transaccional desde el punto de vista de, ok, yo necesito estos recursos, ¿por qué? Porque necesito hacer ese tipo de operaciones. Y esto tiene que ver mucho, chicos, con algo que ustedes ya han visto anteriormente, que es el flujo de caja, ¿cierto?
No el flujo de caja proyectado, que es el que nosotros hemos revisado de la clase, bueno, de las clases que teníamos pendientes, ¿no? Porque es el presupuesto de capital, sino del flujo de caja. Y ahí yo les pregunto, ¿cómo determinan el flujo de caja? ¿Cómo determinan el valor del efectivo? ¿Cómo se determina ese valor? Porque aquí lo que tenemos que nosotros pensar es lo siguiente, ¿cierto? Si yo comienzo a pensar, digamos, y me pongo a imaginar en lo que significa el valor, digamos, si yo aquí, digamos, tengo mi activo, aquí tengo mi pasivo, aquí voy a tener mi patrimonio, ¿cierto? Acá yo tengo una cuenta que le voy a llamar, digamos, efectivo. El cash que tengo. Entonces, si esto es, por ejemplo, 2025, o sea, la pregunta es, ¿qué he hecho o qué ha pasado anteriormente en términos de este cambio de efectivo? Así, aquí voy a poner, digamos, efectivo 1 y aquí voy a poner efectivo 2 o efectivo 0. Entonces mi pregunta es, fíjense, si en un momento dado, digamos que aquí yo tenía 100,000 y acá tengo 150,000, algo ha pasado en la empresa, ¿cierto? O sea, de tener 100,000 bolivianos, hoy día, digamos, al cierre de balance del 2025, tengo 150,000. Entonces, ¿cómo determino ese cambio de efectivo, chicos? ¿Cómo han aprendido a hacerlo? Banco contra caja. Cuentas Cuando por... calculan el efectivo, el flujo de caja, ¿cómo se hace? ¿Cómo puedo estimar este tipo de saldo que tengo? El flujo de efectivo operativo. ¿Nadie? Bueno, recordemos un poco, eso se hace a través de la variación de las cuentas. Yo tengo que ir viendo año a año cada una de las cuentas que han ido, digamos, ocurriendo en el camino, ¿no? Cómo esto básicamente se ha visto, digamos, afectado desde el punto de vista, digamos, operacional. Chicos, una pregunta. ¿Han visto este tema? O sea, ¿saben cómo determinar el flujo de caja de una empresa? Bueno, el silencio me dice que al parecer o no lo han visto o no se acuerdan. Entonces voy a asumir de que no se acuerdan. ¿Ok? Entonces, si me dan un segundito, yo voy a recurrir a una presentación anterior que yo tengo. Y vamos a ver algunos temitas muy rápidamente, porque es importante que esto entendamos, porque eso tiene realmente una implicación muy fuerte en las decisiones que se toman dentro de lo que es justamente el manejo del efectivo. Dame un segundito, por favor. Bien, a ver, no voy a hacer la clase porque esta es una clase de varios días, ¿ya? Que básicamente representaría el manejo de lo que es justamente el flujo de caja, ¿no? El flujo de efectivo en realidad, ¿no? Entonces, primero recordemos que el flujo de caja es un estado financiero básico que se presenta de una manera directa
y que nos muestra justamente el movimiento de entradas y salidas de efectivo. Ese es básicamente, digamos, el concepto que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Tal vez ustedes lo han conocido con otro nombre. Tal vez lo han conocido como estado de flujo de efectivo, presupuesto de caja o estado de tesorería. Tal vez lo han visto de esa forma, ¿no? Pero aquí estamos hablando justamente del efectivo o el equivalente de efectivo. ¿Qué es el equivalente efectivo? Inversiones altamente líquidas que son convertibles en efectivo y que tienen más o menos un rango de 3 meses, es lo que más o menos se establece, ¿no? ¿Cuál es el propósito, digamos, del manejo de este tipo de información? Primero, obviamente, ver las entradas y salidas de efectivo que tiene una empresa, ¿no? Que eso es súper importante, chicos. El flujo de caja, por eso cuando les preguntaba al inicio, ¿para qué utilizamos el efectivo? Ustedes decían, Abelga decía, por ejemplo, para comprar para nuestros proveedores. Esther decía para pagar salarios, ¿no? Otro puede decir para pagar la luz, para pagar el agua, ¿cierto? Entonces, claro, si no tengo el efectivo, ¿cómo voy a cumplir con ese tipo de obligaciones? Entonces aquí es justamente un tema de cómo la empresa tiene la habilidad para poder, digamos, cubrir los pagos que se te van a venir más adelante. Y obviamente desde un punto de vista del manejo del efectivo es necesario tener en cuenta, ¿no? cuáles son los generadores de efectivo. Entonces, normalmente cuando uno hace una evaluación de este tipo de análisis, uno se fija cuál ha sido la variación del efectivo que ha tenido una empresa. Entonces, aquí es donde la empresa tiene que entender, por ejemplo, qué tipo, digamos, de movimientos han existido y ese tipo de movimientos, cómo ha podido, digamos, afectar el tema, digamos, de la estructura básica, digamos, del efectivo. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es la estructura básica? Tienes un saldo inicial de caja, tienes tus entradas de efectivo, tus salidas de efectivo y tienes tu flujo neto del periodo y el saldo final de caja, ¿no? Que es básicamente el movimiento final que tú tienes después de todo ese tipo, digamos, de operaciones. Entonces, para poder hacer este tipo de cálculo, ¿ya? Y chicos, no lo vamos a hacer, porque eso entendería que ustedes ya lo han tenido que hacer, porque según el texto que ustedes me han comentado, el tema de Ross, no tiene un acápite específico en lo que significa estados financieros. Se han tenido que hablar de lo que significa el balance, han tenido que hablar de lo que significa el estado de resultados y obviamente han tenido que ver también lo que significa el flujo de caja. Tal vez de alguna forma lo han tocado en su curso de contabilidad y lo han debido profundizar anteriormente. Pero lo importante es entender este tipo de aspectos. Entonces, para preparar un flujo de caja, ¿no? O un flujo, digamos, de presupuestado, ¿qué se necesita? Necesitamos tener cierto tipo, digamos, de información. ¿Qué información? Necesitamos tener el balance general. Al inicio del periodo y al final del periodo. Es lo que les decía, ¿qué pasó de un año al otro? ¿No? Para ver justamente el tema, digamos, de los cambios que se han podido suceder. Y definitivamente lo que necesitas también es el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Para ver justamente también los tipos, digamos, de impacto que les puede tener en ese sentido. Entonces, y obviamente entender un poco ya la parte contable, ¿no? Que son las bases, las políticas respecto a los posibles cambios que puedan tener, digamos, los balances, ¿no? Y cómo básicamente se ha hecho el tema del cargo, de la aplicación de las diferentes cuentas dentro de esta estructura. ¿Cómo lo podemos ver el flujo de caja? Lo podemos ver básicamente de diferentes formas. Una forma que es a través del método directo, otra forma que es a través del método indirecto, ¿no? Pero en cualquiera de los métodos nos tendría que dar, digamos, el mismo resultado. La podemos manejar de una forma simplificada o clasificada. Cuando hablamos de una forma clasificada, lo vamos a manejar desde 3 perspectivas: el flujo de caja operativo, el flujo de caja de inversión y el flujo de caja desde el punto de vista de lo que viene a ser el endeudamiento, bueno, deuda. Entonces, cuando yo estoy hablando del flujo de caja histórico, que es el que yo les estoy hablando justamente del movimiento del efectivo, estamos haciendo una reconstrucción. Estamos reconstruyendo, ciertamente, lo que ha ocurrido en los movimientos de efectivo de la empresa. Entonces, ¿eso qué es lo que nos va a permitir ver? Nos va a permitir ver de dónde vino el efectivo, en qué se utilizó, si, digamos, viene de inversiones, básicamente qué es lo que ha pasado desde la perspectiva justamente del flujo, digamos, de caja, ¿no? Entonces, acá justamente yo no voy a ir por toda la presentación, pero nos vamos a ir, por ejemplo, al método indirecto. El método indirecto inicialmente lo que hace es básicamente se parte de la utilidad del ejercicio, ¿no? O sea, del estado de resultados, y se hace todos los ajustes,
¿no? Los ajustes en relación a aquellas cuentas que no son efectivo, ¿no? Porque la idea, ¿cuál es? Es quitar todo lo que no es efectivo para que nos quede justamente el tema del efectivo únicamente. Entonces, ¿cuál es la metodología que se utiliza? Entonces, se va digamos, siguiendo renglón por renglón, o sea, cada uno de los componentes del balance, y se le va viendo justamente la diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de una entrada, se va a producir fundamentalmente por una disminución de activos o por un aumento de pasivos, ¿cierto? O sea, fíjense, si yo estoy hablando de una entrada de efectivo, estoy hablando de que ha habido una disminución de activos. Quiere decir que, por ejemplo, he tenido que vender inventarios, ¿cierto? O un aumento en lo que significa mis pasivos. Significa que yo he recibido plata de algún lado, se me han entrado los recursos. Las salidas van a tener su origen en los aumentos de activos. ¿Qué significa eso? Para tener esos inventarios yo he tenido que pagar efectivo, ¿cierto? O he tenido que pagar la deuda de mi pasivo, o sea, la disminución de mi pasivo. Entonces, ese tipo de comparación es justamente la que yo estoy tratando, digamos, de entender, porque eso a mí me facilita desde el punto de vista, ¿no?, del manejo justamente de lo que viene a ser, digamos, el impacto en el efectivo que tengo actualmente. Pero, profe, ¿de qué me sirve eso? A mí me sirve solamente saber que tenía 100 y ahora tengo 150. ¿Te interesa saber de dónde ha salido eso? Especialmente para un analista financiero, chico, le interesa saber por qué estoy con 150. A ver, si volvemos al ejercicio anterior que les decía, tengo 100 o tenía 100 y ahora tengo 150, ¿qué me podrían decir ustedes de una de las razones por las cuales se ha dado ese incremento de 50,000? ¿Por qué podría haber ocurrido eso? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué se pueden imaginar? Cobro de servicios, profe. Ok, has hecho un cobro de servicios adicionales posiblemente, sí, podría ser que hacen un ingreso por cobro de servicios, ok. ¿Qué más? Has podido incrementar tus ventas, perfecto, podría ser, ¿cierto? Pero recordemos, chicos, de que también podría haber sido porque en realidad te has prestado plata. Podría ser porque en realidad no tenías recursos, no tenías efectivo, has tenido que comenzar a vender tu maquinaria. Fijos. Entonces, claro, hay muchas razones por las cuales nosotros podemos entender y podemos decir, ha habido un incremento en el flujo. Entonces, para nosotros se convierte en algo súper importante poder entender ese tipo de impacto que nosotros tenemos en relación justamente a lo que viene a ser el flujo. Entonces, no voy a entrar al método simplificado, sí les voy a mostrar un poquito el método, digamos, clasificado, donde, como les decía, nos manejamos a través de la operación, de la inversión y del financiamiento, ¿no? Y es obviamente una presentación mucho más específica, mucho más clara, que me permite justamente ver los diferentes tipos de manejo, ¿no? Desde el flujo de operación, flujo de inversión, el flujo de financiamiento y finalmente el saldo de caja que básicamente voy a tener. Entonces, cuando hablamos de esos tres elementos que los hemos visto en el flujo de caja también proyectado, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros ver? Nos interesa ver cuál es justamente el impacto, ¿no?, que tenemos desde el punto de vista del balance, del estado de resultados, a lo que va a significar el efectivo que nosotros vamos a finalmente, digamos, obtener. Entonces, fíjense, en este cuadrito lo que estamos viendo es básicamente el impacto desde el punto de vista del manejo de cada uno de los estados de cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? De que si, por ejemplo, en el cambio que se ha suscitado entre un periodo y el otro ha habido un incremento en lo que significa mis activos, significa que ha tenido que haber una disminución en mi efectivo. Si, por ejemplo, ha habido un incremento en lo que significa mis pasivos, significa que ha habido un incremento en lo que significa mis efectivos, ¿no? Entonces, ese tipo de relación es la que nosotros tenemos que entender para poder, digamos, entender de una mejor forma este tipo, digamos, de impacto. Entonces, esto es lo que a nosotros nos interesa, digamos, de alguna forma analizar. Fíjense, tengo lo que significa mi activo corriente, donde tengo mi efectivo y equivalentes, y mi activo no corriente, ¿cierto? Entonces, aquí, pero profe, te has equivocado, aquí has puesto la utilidad operativa dentro de lo que significa nuestro pasivo corriente. No es que me he equivocado, sino es una forma justamente de demostrar ciertamente el impacto que tiene la utilidad que vamos a tener desde el estado financiero, desde el estado de resultados financiero, hacia lo que significa nuestro activo corriente, ¿no? Entonces, el movimiento que vamos a tener sobre lo que significa nuestro estado de resultados se lo va a expresar desde un punto de vista también del efectivo. Es decir, hay movimientos, por ejemplo, si yo veo la depreciación,
no es pues efectivo, por más que haya habido un tipo de cambio. Entonces, el resultado neto que yo voy a tener en el estado de resultados no es el mismo que me va, digamos, a aplicar a lo que significa mi efectivo o mi activo corriente. No, ¿no? Lo que yo tengo que ver justamente es el impacto desde el punto de vista del efectivo real que ha podido ocurrir dentro de cada uno de estos tipos, digamos, de operaciones. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Yo tengo que ir analizando justamente cada uno de estos tipos de componentes y cómo estos básicamente han ido, digamos, variando de mes a mes. Ese es básicamente, digamos, el objetivo que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Ya? Y eso solamente se los quiero mostrar, no se los voy a preguntar nunca, porque eso es algo que en realidad, digamos, se debería, digamos, haber planteado anteriormente. Lo primero que se hace es justamente ver una variación. Fíjense lo que he hecho. Tengo dos estados financieros a dos momentos diferentes, dos finales, digamos, de gestión. En este caso, 2005, 2006. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo la variación que ha ocurrido. Fíjense, el primer elemento es el efectivo. El efectivo me ha variado en 10.370, es decir, que del año pasado, digamos, al año actual tengo un incremento en lo que significa mi efectivo, ¿cierto? Pero cuando yo comienzo a analizar cada una de las cuentas y voy viendo el mismo tipo de variación, puedo ir asumiendo qué es lo que ha podido ocurrir. Entonces, si yo me fijo acá, por ejemplo, las cuentas, digamos, por cobrar netas, ¿qué ha pasado? Mis cuentas por cobrar, en realidad, han subido. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo una variación de 8.000 más, pero eso en términos de efectivo, ¿qué representa? Que no ha ingresado porque son cuentas por cobrar, ¿cierto? Perdón, más bien sí hay un incremento en el efectivo porque he cobrado más. El inventario se me ha reducido en 30.000. Entonces, si hay una reducción del inventario, ¿qué es lo que puede eso significar desde el punto de vista del manejo del efectivo? ¿Cierto? Si tengo menos inventario, entonces significa de que se ha reducido mi activo corriente y qué implicación tiene eso en términos del efectivo. De que posiblemente, ¿cierto?, debería haberse incrementado mi efectivo porque ese inventario me sugiere una posible venta. Entonces, ese es el tipo de análisis que se necesita hacer desde el punto de vista del balance. Fíjense, es bien sencillo hacer solamente un tipo de cambio, de variación de cada una de las cuentas para entender justamente ese tipo, digamos, de impacto. Lo mismo ocurre desde el punto de vista del estado de resultados, donde a nosotros nos interesa ver justamente cómo esto se ha podido suscitar desde el punto de vista de los cambios que se han generado. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver el tema de las variaciones que han podido ocurrir tanto en lo que es básicamente, en este caso, digamos, el flujo de efectivo, ¿no? Vamos a entrar a determinar el impacto que tengo sobre el efectivo que realmente ha ocurrido en ese periodo. Y sobre el efectivo que ha ocurrido en ese periodo voy a poder determinar el impacto que esto ha significado en los periodos, digamos, subsecuentes. Entonces, por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es solamente hacer la diferencia en términos de los incrementos y las disminuciones que han ocurrido en cada una de las cuentas que he tenido, digamos, en mis operaciones. ¿Y eso qué me permite? Eso me debería permitir poder llegar a un momento en el cual voy a poder ver cuál es el efectivo final, ¿cierto? Entonces, a través de una metodología a través de la cual estoy haciendo las variaciones y haciendo la suma de todo esto, voy a poder ver la variación real que ha existido en términos del efectivo de un periodo a un periodo, digamos, el siguiente. Yo sé que esto es un tema súper así general, chicos, pero quería mostrarles para que ustedes tengan una idea de básicamente cómo se puede llegar a determinar este valor, ¿no? Perdón, este valor. Y obviamente, al determinar, digamos, este valor, que es el que ustedes han visto aquí al final, digamos, de todo el proceso, es porque he ido calculando, he ido determinando las variaciones que han ido ocurriendo en cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo puedo determinar qué es lo que ha ocurrido con cada una de las cuentas, ¿cierto? Y cómo me ha ido afectando, obviamente, en lo que significa la generación de mi efectivo. Entonces, esa es un poco, digamos, la idea de la utilización, digamos, del efectivo y el objetivo de entender el por qué tengo, digamos, ese tipo de resultado. Este tipo de análisis, ahora sí, cuando ya lo he entendido, cuando ya tengo por lo menos una noción básica de lo que significa este tipo, digamos, de decisiones, me permite o me debería permitir, ¿cierto? Ahora sí encarar lo que significa la parte del
de la gestión del efectivo. ¿Y a qué me refiero con la gestión del efectivo? Es decir, claro, ahora que ya has hecho este análisis y que ya sabes cómo se está generando ese tipo de efectivo, ahora lo tienes que saber, lo tienes que ver de administrar y lo tienes que ver, digamos, de gestionar. Esa es justamente ahora, digamos, la implicación de lo que significa justamente esta parte, digamos, del curso. Pues permítanme un segundito, a ver si voy a volver a la presentación. Entonces, es así que nosotros podemos agarrar y decir, claro, yo voy a, digamos, tener un motivo transaccional para poder cumplir con esos pagos, pero como ya he analizado, ya sé qué es lo que qué es lo que me ha impactado dentro de lo que viene a ser justamente el manejo del efectivo de la empresa, entonces ahí tengo que comenzar a asumir cierto tipo de políticas, ¿cierto? Si yo veo que, por ejemplo, las variaciones en términos de mis inventarios son demasiado altas porque mis inventarios, digamos, se me han subido demasiado, entonces, algo ha pasado ahí. Entonces, si mis inventarios se han subido, quiere decir que mi generación de efectivo es menor, porque estoy, digamos, incrementando lo que son mis activos corrientes, porque estoy justamente comprando seguramente materia prima. Ese es el tipo de análisis que las empresas, los financieros tienen que poder, digamos, encontrar. Si mis cuentas por cobrar se me están subiendo, quiere decir de que mi política no está funcionando, ¿cierto? Porque en realidad estoy creciendo lo que significa mi crédito, ¿no? Entonces, si esto sube y no se va, digamos, en el tiempo, no va disminuyendo, entonces quiere decir, o podría llevarnos a entender de que, digamos, el tema de los impagos nos están ocasionando ese tipo de variables. Y como ustedes saben, chicos, y lo han de vivir en su curso de contabilidad, ¿no? Tener, digamos, cuentas incobrables es un costo para la empresa. Claro, porque es plata que no estás pudiendo, digamos, generar y que te ha costado, digamos, cierto tipo de recursos. Entonces, ese es un poco el tema del por qué yo tengo que pensar desde el motivo transaccional, ese flujo, ese movimiento que tengo del efectivo y, digamos, el para qué lo voy a utilizar. Entonces, las empresas, obviamente, en base a ese tipo, digamos, de información, determinan cuál va a ser el nivel de efectivo mínimo que necesitan, ¿cierto? Y cómo básicamente van a manejar el movimiento de lo que significan las diferentes cuentas para poder, de alguna forma, estabilizar su efectivo. Porque otra vez, una empresa que aunque tenga utilidades, no tenga efectivo, es inoperable. Tú puedes tener utilidades. ¿O qué opinan ustedes, chicos? Una empresa que tiene utilidades, pero no tiene efectivo, ¿es operable? ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque no vas a tener, digamos, el flujo necesario para pagar tus necesidades. No vas a poder salarios. Pero, profe, ¿cómo puede ser entonces que tengas utilidades? El concepto de vengado, ¿cierto? Tal vez tus ingresos, tus cuentas por cobrar se están acumulando, pero nunca las estás cobrando. Entonces, por esa razón, cuando yo veo la diferencia del cambio que se ha suscitado de año a año en lo que vienen a ser mis efectivos, perdón, en este caso, digamos, mis cuentas por cobrar o cualquier otro tipo de componentes de mi activo corriente, me estoy dando cuenta del impacto real que tiene esto y cómo esto realmente llega a afectar, ciertamente, la composición de liquidez que tiene una empresa. Y esto también tiene que ver, por supuesto, con el impacto que ustedes inicialmente también lo deberían poder ver desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que viene a ser el tema de los ratios, digamos, de liquidez. Porque el ratio de liquidez, ¿qué hace? Te toma en cuenta lo que significa tu activo corriente relacionado a tu pasivo corriente, donde puedes absorber lo que significa o isolar, por ejemplo, todo lo que significa, digamos, tus cuentas por cobrar tus inventarios para ver el efecto, digamos, neto. O pues el Quick Acid Test, por ejemplo, el test ácido de liquidez, lo que hace es justamente eso. Agarra y asume de que las cuentas por cobrar no las voy a, digamos, a tomar en cuenta como una liquidez. Entonces estoy buscando justamente, o los inventarios, perdón, ¿no? Entonces estoy tomando en cuenta un ajuste dramático en el sentido de decir, no voy a pensar que mis inventarios se van a convertir en liquidez. Entonces, ese motivo transaccional tiene que ver cómo voy a cumplir con esas obligaciones que ustedes estaban planteando, ¿cierto? Y de dónde van a venir esos tipos de recursos. Porque si los recursos, como veíamos, podían venir de una fuente operativa, genial, porque significa que es básicamente mi movimiento de la empresa. Pero si están viniendo, por ejemplo, de un tema de financiamiento, ojo con eso, y es una alerta, porque es plata que si bien me ha subido mi efectivo,
no es generado por mí y que eso además tiene un costo adicional. O de pronto un tema de una desinversión, ¿no? En el flujo de inversiones, en el momento que yo estoy vendiendo, digamos, maquinario o vendiendo algo, estoy generando efectivo, pero en realidad me estoy descapitalizando. Entonces son elementos que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, tenemos otro tipo, digamos, de motivo por el cual puedo tener efectivo. Según la teoría nos dice, hay un motivo que es el motivo especulativo. Entonces las empresas, ¿no? Para aprovechar las oportunidades temporales, por ejemplo, por una especulación de que podría ocurrir algún tipo, digamos, de cambio en algunos precios o en algunas condiciones, podrían, digamos, hacer el tema del uso de su efectivo. Entonces, tener efectivo para aprovechar justamente, digamos, el precio, digamos, de compra de la materia prima. O tener efectivo, para comprar ahora sabiendo de que de pronto podría generarse, digamos, un incremento en los precios, digamos, de la gasolina, por poner un ejemplo. Entonces, todo eso tú estás preveyendo para justamente evitar algún tipo, digamos, de conflicto en lo que pueda significar, digamos, tu manejo de efectivo. Entonces, esas dos razones transaccionales, las que tú tienes que hacer siempre, ¿cierto? Que es la que en realidad las empresas tradicionales son las que se van a preocupar por el movimiento normal que tienes. Y en el otro es tener siempre tu cash para ver si tienes algún tipo, digamos, de oportunidad en términos de generación, digamos, de alternativas, digamos, de inversión. Hay otro motivo que es el motivo precautorio. ¿Qué es el motivo precautorio? Es básicamente para mantener una reserva y poder cumplir básicamente con cierto tipo, digamos, de necesidades. Entonces, cuanto más predecibles son los flujos de caja, chicos, las entradas y salidas, que es lo que a nosotros nos interesa analizar cuando estamos analizando los estados financieros, ¿no? Entonces, podemos tomar en cuenta justamente ese tipo, digamos, de impacto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? Si estamos viendo que nuestra rotación, por ejemplo, en términos de nuestras ventas no es demasiado alta, entonces nuestra generación de efectivo no es tan alta, entonces obviamente tendré que tomar cierto tipo de políticas en referencia a mis créditos y en referencia, por ejemplo, a mis inventarios, ¿cierto? De pronto no necesito tanto inventario porque no estoy vendiendo esos volúmenes, ¿cierto? Entonces, claro, y eso obviamente tiene que ver también cómo yo podría, digamos, defender o obtener, digamos, mi liquidez cuando yo tengo, digamos, acceso a lo que son algunos tipos de financiamiento de corto plazo. Y eso tiene que ver con el financiamiento cuando manejamos el tema, digamos, de la temporalidad, digamos, de nuestros flujos, ¿no? Entonces ya no es un flujo permanente, sino es un flujo básicamente, llamaríamos así, temporal. Entonces, la administración de efectivo incluye la eficiencia en el cobro, los desembolsos, cuándo vas a pagar, y obviamente la utilización de estos recursos con cierto tipo, digamos, de inversiones temporales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si sale un bono, digamos, navideño y es por 6 meses, yo tengo, digamos, un exceso, digamos, de recursos de efectivo, podría utilizarlo por 6 meses, ¿cierto? Pues eso es un corto plazo. O podría buscar algún otro tipo, digamos, de inversión que me podría facilitar, digamos, el tema de obtener algún tipo, digamos, de rentabilidad. O sea, porque fíjense, chicos, tener la plata en una cuenta corriente o en mi caja de fuerte no me genera absolutamente nada, ¿cierto? En otras palabras, tener mi plata en el colchón bank no me sirve, porque no me genera, digamos, recursos. Entonces, normalmente en una visión de manejo de efectivo, lo que yo tengo que hacer es, si tengo un extra de efectivo, un sobre nivel, digamos, de disponibilidad, entonces tengo que buscar algún tipo, digamos, de inversión temporal, ¿no? Entonces, justamente el área financiera es la que te tiene que enfocar para poder, digamos, resolver ese tipo, digamos, de elementos, ¿no? Y el presupuesto de efectivo nos dice justamente, ¿no? La probabilidad que tengamos cuando es posible que en cuánto tiempo vamos a tener los recursos y cómo nos vamos a obtener ese tipo de recursos. Entonces, esto obviamente nos sirve también para poder pronosticar y poder establecer lo que va a ser nuestra política de efectivo dentro de la empresa, ¿cierto? Aquí, chicos, a este nivel ya no estamos hablando de cómo voy a preparar el flujo de efectivo. Ya lo saben, ¿cierto? Estamos hablando desde el punto de vista qué tengo que hacer y cómo lo tengo que analizar y qué elementos debería tomar en cuenta para optimizar el manejo de lo que significa. Ese es básicamente, digamos, el fundamento principal. Y aquí, básicamente, poder entender esta variación que se ha generado, digamos, en el flujo de efectivo, en las diferentes cuentas que han ocurrido y cómo estos movimientos me han podido, porque todo está interrelacionado. Ustedes saben de su cuenta, de su curso de contabilidad, las cuentas T, ¿qué son?
Tienes tu debe y tienes tu haber, ¿cierto? Entonces, cuando metes a un lado, va a afectar al otro lado. Y cuando tienes ese tipo de movimientos, también te afecta otro tipo de cuentas, ¿cierto? Y al afectarte este tipo de cuentas, estás interrelacionando el movimiento, digamos, interno. Pero eso es un lenguaje que los financieros tenemos que aprender a leer, ¿cierto? Porque ese tipo de impacto, ese tipo de movimiento, ese incremento o ese decremento en cierto tipo, digamos, de cuentas, no es solamente para, digamos, cuantificar el hecho, sino es para poder tomar decisiones en base a ese tipo de información, ¿cierto? ¿Por qué es importante que un administrador, un financiero entienda un poco lo que significa la contabilidad sin ser contador? No hay que ser contador, tienes que entender lo básico, saber cómo se están, digamos, interrelacionando las cuentas, qué nivel, digamos, de impacto tiene una con la otra, ¿no? Y por supuesto, un tema fundamental desde esta perspectiva, ¿no? Es el tema, digamos, del manejo de tu capital operativo, y eso tiene que ver con tu manejo de efectivo, ¿no? Entonces, y eso obviamente hace que las empresas tomen cierto tipo, digamos, de decisiones, digamos, totalmente entendibles y manejables. Pero eso obviamente, muchos están seguramente preguntando, pero profe, hoy día todo esto ya está, digamos, computarizado y todo esto ya está, digamos, preestablecido en los manejos, digamos, que tienen las empresas, ¿verdad? ¿Cierto? Tú tienes un sistema que te maneja toda esta información y que tú sabes cuánto básicamente es lo que tú tienes en el banco y cuánto tienes realmente, digamos, en tu manejo de efectivo. Yo les voy a poner un ejemplo que te puede ocurrir si es que no sabes administrar bien tus recursos. Tú puedes tener, por ejemplo, y voy a hacer el siguiente supuesto, ¿ya? De que tú tienes en tu reporte interno, en tu caja, ¿ya? Tú tienes, voy a suponer que tienes 100,000, ¿ya? Y aquí está lo que significa tu banco, ¿cierto? Este es tu reporte interno en tu caja y este es tu banco que tiene los 100. Si aquí yo estoy haciendo un pago por 30,000 en un cheque, ¿cuánto tengo ahorita disponible? 70. 70,000. ¿Y en el banco cuánto tendría, chicos? 70. Depende, pero también si es que. Debería tener los mismos 70,000, ¿cierto? Ujú. Pero ¿cuál es la temporalidad de esos recursos? Esa es la pregunta acá. Lo que ocurre es de que yo puedo ir al banco, voy a poner aquí otra columna, puedo abrir mi cuenta y puedo ver de que en este momento todavía tengo los 100,000. Entonces, ¿pero por qué puede ocurrir eso? Porque el cheque todavía sigue en proceso de cobro. Entonces, tu manejo de efectivo tiene estas dos perspectivas. Una, que es tu banco, ¿cierto? Tú has agarrado, has emitido tu cheque y se lo has entregado y has pagado a tu proveedor. Pero hasta que tu proveedor cobre, no sabes, puede ser inmediatamente, puede ser que lo deposite en otro banco y le demore 24 horas o 48 horas el cobro, ¿cierto? O sea, un cobro, digamos, de forma inmediata. Eso no lo sabes tú. Pero si tú te vas a basar en el manejo de tu efectivo aquí, puede ser un grave error. Porque claro, tú has sacado este pago. Hay muchas empresas que lo que hacen es apalancan ese tipo de operaciones por horas, por días, ¿no? Esperando, digamos, sus ingresos y de pronto, digamos, tener otro tipo, digamos, de ingreso para poder solventar ese tipo de diferencias. Ocurre, ¿cierto? Pero por eso esa es, digamos, la idea de cuánto es tu saldo, cuánto tienes tú disponible y qué tipo, digamos, también de elementos, digamos, de tus valores comerciales de corto plazo podrían servirte para justamente gestionar ese tipo, digamos, de manejo. Entonces, claro, cuando manejamos el tema de lo que significa el efectivo, tenemos que ver, uno, los cobros, cómo voy a cobrar, y tengo que ver el tema de mis desembolsos, los pagos que yo tengo que hacer. Entonces, tengo que tener un control corriente e inmediato acerca de los flujos de fondos que tienen que ser los flujos de información. Y sobre esa base voy a tomar, digamos, mis decisiones. Entonces, por ejemplo, también acá no solamente son los cobros y las salidas, sino también qué pasa con las inversiones que yo tengo.
¿Qué me están reportando ese tipo de inversiones de corto plazo, las temporales, ¿cierto? Que me puedan justamente gestionar ese tipo, digamos, de impacto sobre el manejo de mi liquidez. Entonces, por un lado, me interesa agilizar los ingresos de efectivo, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo que buscar diversos tipos de métodos, formas a través de las cuales, si yo tengo, obviamente esto se aplica para empresas que de alguna forma pueden manejar criterios, digamos, de crédito, ¿cierto? Entonces cuando yo vendo a crédito, entonces o tengo un tiempo de espera para el pago, entonces obviamente aquí a mí me interesa, digamos, manejar esto lo más pronto posible, ¿cierto? Empresas que, por ejemplo, te venden todo al cash, digamos, se van a Pollos Copacabana, no les van a vender a crédito, ¿cierto? A no ser que sea, digamos, algún tipo, digamos, de corporación o algún tipo, digamos, de convenio, pero normalmente tú a Pollos Copacabana pagas en efectivo. El único tema que tú tienes ahí de manejo, digamos, tal vez crediticio, es cuando pagas con tarjeta de crédito que no se desembolsa inmediatamente el efectivo, demora un par de días, pero es mínima la distancia en términos del manejo de efectivo, ¿cierto? Pero por lo general, lo que tú tienes es eso. Tienes una entrada de cash continuo. Ya sea a través de una tarjeta de débito o en efectivo tal cual. Entonces, ¿qué haces cuando tú tienes una política de esa naturaleza? Tu efectivo está corrientemente entrando. Pues tienes el efectivo y es lo que a ti te interesa. Mientras más rápido te puedan pagar, más eficiente va a ser. Entonces, aquí es donde básicamente se trata de encontrar ese tipo, digamos, de análisis de ese tipo, digamos, de perspectiva. Pero en el caso, ciertamente, de lo que significa los ingresos, digamos, de la empresa, también es importante comenzar a pensar desde un punto de vista cómo vas a poder, digamos, agilizar las recepciones de efectivo, pero a la vez también retardar los pagos en efectivo. Mientras mejor sea tu política, por ejemplo, de pagos hacia afuera, es decir, que tú, digamos, a tus proveedores, que decía, digamos, Abel, tratar de negociar pues un crédito, tratar de negociar partes que en realidad no te exijan una salida de efectivo, digamos, inmediata. Porque fíjense, chicos, y es algo que vamos a ver más adelante, si yo tengo, por ejemplo, mis cuentas por cobrar y la rotación de mis cuentas por cobrar, por decirles, es de, no sé, 5 veces al año, y luego tengo mis cuentas por pagar, que rota 12 veces al año, y tengo mis inventarios, que digamos que rotan, digamos, 7 veces al año, puedo estar teniendo un problema acá. Porque yo estoy pagando cada mes mis cuentas por pagar, y estoy recibiendo cada 5 veces, digamos, en el año, digamos, cada mes y medio más o menos, lo que significa mis cuentas por cobrar. Cada 2 meses y un poco más. O sea, tengo un descalce aquí. O sea, la salida de efectivo, y vamos a colocarlo así, la salida de efectivo es mayor que mi entrada, que mi ingreso de efectivo. ¿Eso por qué? Por un tema de políticas. Entonces yo tengo que tratar de buscar alguna forma a través de la cual mis cuentas por pagar sean lo más lentos. Por eso hablamos de retardar lo que significa mis salidas, ¿no? Porque de esa forma yo voy a poder, digamos, apalancar. Ahora, obviamente en la gestión de una empresa, chicos, tratar, digamos, de justificar lo que significan tus cuentas por pagar sin tener una buena política, digamos, de cobranza puede ser un gran problema. Ahora, en los casos que tú tengas un flujo continuo de efectivo, es decir, que no tengas cuentas por cobrar, de todas formas, tus cuentas por pagar te pueden, digamos, estar, digamos, quitando tu nivel, digamos, de cash y tu efectivo que lo podrías utilizar en cualquier otro tipo, digamos, de inversión. Entonces, ese tipo, digamos, de elementos son los que uno tiene que entender y que tiene que, digamos, que conservar bajo ese tipo, digamos, de aspectos, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesa también es retardar el pago de las cuentas, ¿no? En lo más posible, que no altere el crédito de las empresas con los proveedores y así lograr obtener el máximo provecho justamente del dinero dentro de la cuenta. Porque si tú lo tienes en tu cuenta, vas a poder invertir, vas a poder hacer una diversidad, digamos, de acciones y vas a poder tomar diversos tipos, digamos, de aspectos. Entonces, en los cobros, es primero importante simplificar la preparación y el envío, por ejemplo, de facturas. Sí, pero profe, hoy día todo está digitalizado. De todas formas,
muchas empresas, inclusive antes de que tú hayas pagado, ¿cierto? Ya te están emitiendo la factura. Primero por una norma. Y segundo porque se quieren asegurar de que tienen una cuenta por cobrar, ¿no? Y eso obviamente ayuda mucho en la perspectiva, digamos, de la cobranza. Es decir, oye, tenemos un contrato, ¿no? Hemos hecho el contrato en internet, aquí está tu factura, pero no me he pagado todavía. Ok, me tienes que pagar. Si no, te voy a cortar el servicio. Entonces, pero hay un tema, digamos, de temporalidad en la gestión de cobro. Entonces, las empresas que hacen ese tipo de servicios te dan, en algunos casos, un tiempo para que pagues, o te dicen, tú me pagas y recién te doy el servicio. Eso depende mucho, digamos, del tipo de trato que tú tengas. Lo mismo en la telefonía, en varios tipos, digamos, de servicios que tú vayas a tener. Pero desde el punto de vista de la empresa, tratar de simplificar y manejar, digamos, lo más rápido posible el tema de lo que significan tus facturas y el envío justamente de tus pagos es justamente súper importante. Entonces, tratas de reducir el tiempo en que los pagos recibidos, ¿no?, se queden en la empresa como fondos aún no cobrados. A mí no me interesa incrementar, y eso es un tema, chicos, muy crítico. Porque cuando uno analiza de una forma general y uno ve, digamos, el estado, digamos, de los activos de una empresa, y cuando uno comienza a determinar lo que significa tu activo corriente y ve, wow, mira, el activo corriente de esta empresa está súper alto, y de pronto lo agarra y lo toma el activo corriente y lo compara con su pasivo corriente y dice, miércoles, tienes realmente un gran potencial porque estás, digamos, con una liquidez súper alta, pero cuando comienzas a entrar a cuenta por cuenta y dices, a ver, un cachito, aquí tenemos tienes inventarios súper altos, eso lo vamos a tocar después, pero tienes cuentas por cuentas súper altas. ¿Qué ha pasado? Ah, es que vendemos a crédito y nos van a pagar. ¿Y cuál es tu nivel de incobrabilidad? ¿Cierto? Y eso es un tema, digamos, que puede llegar a afectar muchísimo. Entonces, muchas empresas, con el fin de no verse afectado en lo que significan sus activos, ¿cierto? El activo, porque fíjense, el activo te afecta lo que significa tu rentabilidad sobre tu activo, tu ROA, ¿cierto? Entonces, si tu ROA se va a ver afectado porque estás disminuyendo lo que significa tu activo, entonces no te conviene, aunque sean cuentas incobrables, de sacarlas, porque estás justamente disminuyendo tu activo y podría, digamos, originarte un descalce entre lo que significa tu pasivo y tu pasivo, o sea, todo lo que significa el pasivo patrimonio contra lo que es justamente tus activos. Entonces, pero cuando tú ya analizas con más detalle y te das cuenta de que hay muchos niveles de incobrabilidad, que esas cuentas, por ejemplo, están demasiado tiempo sin cobrar, te analizas un poco el tema, por ejemplo, de que esos clientes, por ejemplo, ya están muchos años o meses, digamos, y que han entrado, digamos, a otro tipo, digamos, de procesos. Entonces, eso es crítico. Entonces, por eso, cuando se hace una gestión de efectivo, hay que saber, uno, hacer bien claro el tema de análisis de lo que son, digamos, tus clientes, y por otro lado, también tomar en cuenta el tema de la política que tú vas a tener en la forma en la cual estás otorgando, digamos, tus créditos. Otro tema que es importante es el tema de la flotación de cobranza, ¿cierto? Entonces, cuando estoy hablando de la flotación de cobranza, estoy hablando del concepto de poder acelerar el envío de pagos de los clientes a la empresa y reducir el tiempo en que los pagos recibidos se quedan dentro de la empresa, como los fondos que habíamos justamente planteado anteriormente. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que, fíjense, aquí hay un diagramita muy interesante desde el punto de vista de la flotación del tiempo que en realidad podría tardar desde el envío, por ejemplo, de un cheque por parte de un cliente a la disponibilidad real que pueda tener este cheque, es lo que les decía hace un momento, ¿cierto? Yo emito el cheque y en cuánto tiempo realmente lo van a cobrar. Es un tema, digamos, que se va a llamar la flotación de la cobranza. Hay que saber jugar con eso, hay que saber manejar esto para que obviamente no te traiga, digamos, problemas, digamos, posteriores, ¿no? Pero, profe, hoy en día, ¿acaso se sigue pagando con cheques? Bueno, la verdad, yo, en Bolivia, chicos, sí, efectivamente, todavía funciona el tema de los cheques, pero hay algo que ya se ha llamado que son los e-checks, ¿no? Los cheques electrónicos. Entonces, con los cheques electrónicos, igual emites un cheque, pero digitalmente, ¿no? Pero de todas formas, ¿cierto? El proceso es más ágil, pero tiene un tiempo de validación, porque tienes, especialmente cuando se trata, digamos, de una cuenta de otro banco. Entonces, si por ejemplo yo te estoy dando un e-check, digamos, de la cuenta A, de mi banco A, y tú lo vas a depositar en la cuenta B, igual el e-check tiene que pasar por lo que es el clearing house,
que es justamente el tema de la verificación de la existencia de fondos de ese tipo, digamos, de recursos, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista, digamos, de un cheque, digamos, tradicional, si se emite el cheque, yo tengo, digamos, el cheque del banco Visa, lo quiero meter al banco de crédito, llevo el cheque, me lo van a aceptar, me lo tienen que aceptar, pero no me lo van a efectivizar hasta que no haya pasado por el clearinghouse. Una vez que ha pasado ya por el tema de la verificación de fondos, que normalmente demora, dependiendo cuando es en Bolivia, si hasta la 1 de la tarde dejabas el cheque, normalmente hasta el día siguiente ya tenías, digamos, la respuesta y tenías los fondos disponibles en tu cuenta. Si te pasabas de la 1 de la tarde, entonces tenías que esperar un día más, ¿no? Hasta 48 horas. Entonces, claro, muchas empresas lo que hacen es, señor, ya tengo su chequecito listo, véngase, por favor, ¿a qué hora? Véngase a las 2 de la tarde. Listo, entonces viene, recoge el cheque, y la probabilidad es de que lo vaya a depositar, inclusive, ahí, ¿a qué banco lo va a depositar? Lo voy a depositar al banco Visa. Ya, ok, entonces, obviamente, puede ser que no lo deposite ahí, no sé, pero yo he visto justamente ese tipo, digamos, de operaciones que ganas 2 días de liquidez, ¿no? Y con eso vendes, tienes, digamos, recursos que te han ingresado por tus ventas y puedes compensar la diferencia del cheque que tú has tenido. Tú estás apalancando. No es un buen ejercicio porque es bien riesgoso, pero muchas empresas lo hacen y lo utilizan desde el punto de vista de la flotación. Adrián, si tiene una pregunta. Tener 1 o 2 días de liquidez, ¿cuán importante es? O sea, ¿cuánto puede significar dentro del rendimiento de una empresa? Depende mucho del tipo de empresa, depende del volumen y el tamaño de la empresa. Si tú, fíjate, por ejemplo, en otros países tienes lo que se llama el overnight interest, que es un interés que te pagan solamente por horas de haber colocado tus recursos en un banco. Entonces, claro, o sea, si tú tienes eso porque te pagan un poco más por ese tiempo que tú has estado, digamos, depositando tu cheque en overnight, entonces tienes una implicación desde el punto de vista de la generación de interés, digamos, mucho más atractivo, mucho más alto, solamente por tenerlo por ese tiempo. Entonces depende mucho justamente del manejo que tienen, digamos, las empresas y del volumen, digamos, que puedan tener. Ahora, claro, si estamos hablando, digamos, de una empresa muy pequeña, no sé, que está manejando tal vez, no sé, al año, no sé, a la semana, digamos, no sé, 10,000 bolivianos. Entonces, pero ahí depende mucho, otra es la habilidad del efectivo, ¿cierto? Del financiero desde el punto de vista del manejo del efectivo. Si tú sabes que tus ventas te van a poder compensar ese cheque, entonces valdría tal vez la pena hacer ese tipo, digamos, de movimiento. Pero sí, o sea, es efectivamente lo que tú dices, pero ¿valdrá la pena asumir ese tipo de riesgo cuando en realidad, digamos, yo necesito, no necesito los recursos? No, ahí no vale la pena. Pero ¿qué pasa si tienes que cumplir ese pago con tu proveedor? Porque si no le pagas a ese tu proveedor, entonces no vas a tener la materia prima para empezar a producir. Pero a la vez tienes que, no sé, pagar tu luz, porque si no pagas tu luz y no tienes el efectivo necesario para cubrir ambos pagos, ¿qué haces? Buscas alguna forma de apalancarte, ¿no? De darte un poquito de espacio. Entonces, tener 2 días te podría significar tener los recursos o darte tiempo para conseguir algún tipo de préstamo o tener los recursos, por ejemplo, de ingresos, digamos, de otro tipo de ventas en 2 días que podrían cubrirte tal vez, digamos, el valor de la luz o cubrir, digamos, parcialmente el valor, digamos, de esa liquidez que en realidad sabes que recién la van a cobrar en 2 días, ¿no? Entonces, es complejo. O sea, yo entiendo lo que tú estás planteando, Adrián. ¿Valdrá la pena? Pero cuando tú estás manejando cierto tipo, digamos, de empresas y tienes cierto tipo de limitaciones, o de pronto tus cuentas por cobrar, por eso hablamos de la relación cuentas por cobrar, cuentas por pagar, no, tampoco rotan, digamos, al nivel que tú quisieras, entonces a veces tienes que incurrir en ese tipo, digamos, de decisiones. Nuevamente, no es lo óptimo. No les estoy enseñando y les estoy diciendo, chicos, tienen que saber, digamos, bicicletear, que es lo que se llama. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que cuando tú manejas el tema, digamos, de la flotación de lo que son los recursos, existen tiempos hasta que ese dinero se pueda convertir en efectivo. Desde el punto de vista de la empresa, yo he recibido el cheque, pero tal vez el efectivo no lo voy a tener hoy día, lo voy a tener mañana o pasado mañana, dependiendo qué puedo hacer con ese cheque. Fíjense que en Bolivia no tenemos el doble endoso, ¿no? Eso se ha abolido hace varios años atrás. Entonces, eso también, por ejemplo, si tengo un cheque, digamos, internacional, me va a demorar un montón de tiempo poderlo cobrar, ¿no? Entonces, ese tipo, digamos, de
de aspectos que son regulatorios pueden afectar el tema digamos, de la liquidez que yo voy a tener. Desde el punto de vista mío, desde el punto de vista de la empresa, si yo he emitido un cheque y puedo, digamos, usar ese tipo de flotación para, digamos, cobertura, no todo, pero tal vez un porcentaje de algo que yo pueda necesitar, podría ser también interesante y útil. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con ese tipo, digamos, de operaciones, porque qué tal si al cliente se le ocurre justamente tomar una decisión, digamos, de depositar en el mismo banco. O sea, ahí es inmediato, digamos, el pago, ¿no? Ahora, para evitar ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que la mayoría está haciendo? Utiliza los e-checks, por un lado, o utiliza lo que es básicamente las transferencias directas, ¿no? O sea, tú me transfieres y chao, y yo tengo, digamos, o sea, los recursos de una forma, digamos, inmediata, ¿no? Pero sí eso ocurre, ¿no? Y es un tema de que a veces las empresas necesitan darse algún tipo de respiro, ¿no? Dentro de lo que significa lo que son básicamente los temas de sus pagos, o para conseguir algunos otros tipos de recursos para cumplir otro tipo, digamos, de obligaciones, ¿no? O sea, porque a veces entrar, digamos, en un problema, digamos, o tienes que cumplir con tu banco, tienes que pagarle a tu banco, entonces, ¿qué haces? ¿No? O sea, tienes a veces, chicos, la realidad a veces te muestra de que cuando existen, digamos, una coyuntura, digamos, compleja, digamos, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la situación financiera de tu compañía, entonces hay veces que puedes recurrir a ese tipo, digamos, de alternativas para darte un poquito de oxígeno, ¿no? Alguna vez también, y se los digo, a mí me ha tocado tener que negociar con mis clientes, con mis proveedores, y decirles, oye, mira, te voy a dar el cheque, ya, pero no lo cobres, o sea, no lo cobres unos 2 días, dame ese respiro. Pero aquí está el cheque, porque obviamente si no tengo los fondos, me lo rechazan el cheque y es otro problema, digamos, legal que yo voy a tener. Entonces no puedo, digamos, incumplir. Pero ya se trata un poquito de la relación, digamos, que uno puede tener, digamos, con las empresas. Pero son situaciones, chicos, en las cuales, digamos, los financieros tenemos que aprender a manejarlos. Pero, profe, aquí, si eres financiero, deberías poder manejar los recursos adecuadamente, no te debería pasar ese tipo de situaciones. Es que aquí quiero que entiendan algo, de que no depende necesariamente desde la perspectiva del financiero únicamente, depende de la estructura de la empresa, ¿cierto? Si la empresa no está vendiendo, digamos, hoy día, por ejemplo, en Bolivia había un paro. Yo no sé cuántas empresas, por ejemplo, se han visto afectadas desde el punto de vista de sus ventas. Entonces, claro, ese efecto, ¿cómo lo absorbes? Igual, digamos, con quien tú tienes, con el banco que tienes un contrato, le tienes que pagar. El banco no te va a decir, claro, debido a que ha habido bloqueos no te va a cobrar. No, te va a cobrar. ¿Cómo haces para cumplir? ¿Cómo haces para tener ese tipo de efectivo, digamos, que te pueda, digamos, garantizar ciertos niveles de efectivo, digamos, del manejo, digamos, mínimo de liquidez? Entonces son criterios, son elementos que los financieros tenemos que aprender a entender y ver cómo los podríamos utilizar dentro de lo que significa nuestras características. Por eso es muy importante el tema de el manejo justamente de lo que son el envío, digamos, de facturas hoy día computarizadas, ¿no? Aunque sea lo envías vía PDF, vía fax, si fuera, digamos, hasta afuera, cualquier otro tipo de aspecto referente obviamente a las regulaciones que puedan existir en cada lugar, ¿no? Pero hoy día la facturación computarizada, la facturación digital ha cambiado muchísimo todo este tipo de proceso. Pero el hecho que tú factures no significa de que tengas el efectivo de forma, digamos, inmediata. Otro tema que también es importante, que muchas empresas lo hacen, es el débito preautorizado. Es decir, yo estoy autorizando a mi banco de que en fechas, digamos, específicas, digamos, mi cargo por internet, ¿no? me lo cobren, digamos, cada primero de mes. Listo. Y es una autorización justamente que ya se ha establecido y que está justamente, digamos, marcada. Entonces, y con esto vamos a parar ahora, chicos, para darles un poquito de tiempo para discutir un poquito el examen. Pero el punto que quiero que ustedes comprendan acá es realmente de que el manejo de efectivo no solamente, como lo hemos visto, es analizar qué ha pasado de un periodo al otro, ver cuáles son los elementos que han podido influir dentro de lo que significa esa variación del efectivo. Pero más aún, lo que es importante aquí es ver cuál va a ser la política y la forma en la cual, digamos, la empresa va a manejar ese tipo, digamos, de operaciones. Este es el principio, digamos, básico y el principio, digamos, claro. Y entender justamente de que, obviamente, el principio debería ser ¿cuál? Cobrar lo más rápido posible. Si puedes vender todo en cash, mejor, ¿cierto?
Pero si no, si tienes que recurrir a ventas donde tú puedas tener que esperar un poco de tiempo, pues ni modo, porque tienes que al final vender, ¿cierto? Pero analiza bien, ve bien el tema de lo que significa, a quién se estás colocando, digamos, ese tipo de préstamos. Y por otro lado, trata de negociar lo mejor posible lo que significan tus pagos, ¿cierto? Para que tú puedas hacer un buen calce en términos de que prefiero demorar en pagar, pero que sea rápido mi ingreso, porque prefiero tener una diferencia a mi favor que tener una diferencia negativa que me lleve a lo que decía Adrián. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo 2 días? ¿No? Pero en realidad, si tengo ese desfase, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿De dónde consigo esos recursos? ¿Cierto? Entonces hay que tener un poquito, digamos, de entendimiento en ese tipo de procesos que a veces nos pueden llevar a situaciones, digamos, complejas, pero en la medida que podamos controlar y tener una política, digamos, más adecuada, podría llegar digamos, a funcionar, ¿no? Entonces, y esos son los temas muy comunes, chicos, que ocurren especialmente en nuestro medio en Bolivia, ciertamente de los desfases de liquidez que pueden tener las empresas, porque por eventos como el día de hoy, ¿no? O situaciones, digamos, que son justamente adversas, que no vienen necesariamente a raíz de una mala política de ventas o que una empresa no tiene una buena política, digamos, comercial. No, se trata de un impacto a través de coyunturas, digamos, más macro que afectan el comportamiento del consumidor y que decide no comprar, no gastar y cuidar su plata. Y eso te afecta a ti, ¿cierto? Porque no tienes ventas, pero tú igual tienes que producir, tienes que gastar más para poder vender más, ¿cierto? Y obviamente tienes compromisos de pagos, ¿no? Porque te has financiado platita del banco para comprar tu maquinita, para hacer, digamos, tu empresita. Pero obviamente si no puedes vender, tienes que cumplir igual al banco, tienes que cumplir igual a tu proveedor de tu materia prima. ¿Qué haces con todo eso? ¿Cómo juegas con todo ese tipo digamos, de obligaciones y cómo generas, digamos, lo que significarían, digamos, tus niveles de ingreso? Más aún, chicos, piensen otra cosa también, que es un tema de coyuntura y una realidad de Bolivia, el tema de la informalidad que tenemos en los mercados. La informalidad destruye justamente ese tipo, digamos, de políticas. Porque claro, la informalidad, ¿cómo vende? Vende el cash y vende a precios más bajos porque obviamente son productos que seguramente no cumplen con todas, o empresas que no cumplen con todas las obligaciones que deberían, digamos, tener. Entonces son más competitivos, son más baratos y obviamente te perjudican desde el punto de vista de tu estabilidad. Bien. Ok, esta primera parte, chicos, de efectivos más de análisis, de reflexión, ¿no? Acerca de cierto tipo de políticas, ¿no? Pero que sí vamos a ver un poquito más adelante lo que significa el ciclo de caja principalmente. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Algún comentario? Bien. Ok, hablemos un poquito de lo que va a ser su examen. ¿Qué preguntas tienen? Les he colgado en la plataforma, ahí en el anuncio, los temas que van a ingresar. Los temas principales son, es importante, chicos, que sepan, obviamente, gestionar y que sepan manejar el tema de todo lo que es evaluación de acciones, evaluación de bonos, ¿no? Que hemos visto en clases. Como les decía, ya les había anticipado, fíjense un poquito en lo que son los elementos o los ejercicios que hemos visto en clases, principalmente, y recurran también a algunos ejercicios que pueden estar en el libro, como les había mencionado, ¿no? La evaluación de presupuesto de capital, obviamente todo lo que significa el tema relacionado al BAN, cálculo del TIR, ¿cierto? Al periodo de recuperación, ¿no? Al índice de rentabilidad, ¿no? Al tema de lo que significa el manejo de presupuesto, ¿no? Del racionamiento de capital, ¿no? Que son algunos de los temas que hemos visto ahí. En relación al otro tema que es riesgo y retorno, pues obviamente poder, digamos, determinar lo que significan los niveles de riesgo basados en lo que es justamente la tasa de rentabilidad, por un lado, pero por otro lado lo que significaría el tema de la desviación estándar, ¿cierto? Y sobre esa base, obviamente, tener una implicación y un entendimiento de lo que es el modelo KPM y entender un poco lo que es tanto el riesgo sistemático como el riesgo no sistemático. Y finalmente, el otro tema es el costo del capital, el WACC, ¿no? O sea, poder, justamente si yo les doy cierto tipo, digamos, de variables, ¿no? Que ustedes puedan justamente poder calcular, digamos, el costo de capital o alguna proporción del costo de capital. Entonces son básicamente estos 5 temas, ¿no? Que son los que se van a incluir en el examen. Entonces ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta
concreta, algo más específico sobre la temática del examen. Otro tema también, en el examen van a haber preguntas teóricas, ¿no? Es decir, preguntas conceptuales, por un lado, pero también van a haber ejercicios. Y esos ejercicios pueden ser, en algunos casos, que tengan que subir, por ejemplo, alguna respuesta, o directamente tienen que hacer el cálculo y digamos, marcar, digamos, la respuesta correcta dentro de lo que va a ser el examen. ¿Ok? ¿Qué puede entrar al examen? El examen, chicos, va a ser virtual, o sea, lo van a tomar desde donde ustedes quieran. Eso significa de que nuevamente tienen que prever de que sus cámaras funcionen, de que sus micrófonos funcionen y tienen que estar encendidos en todo momento del examen. Caso contrario, de verdad, chicos, les voy a anular el examen, ¿no? O sea, necesito que ustedes estén conscientes de esta situación, de que tienen que tener sus cámaras obviamente funcionando y sus micrófonos funcionando en todo momento, digamos, abiertos y habilitados. Pueden utilizar máquina financiera, pueden utilizar obviamente su Excel si es que necesitan hacer algún tipo de cálculo. No pueden utilizar el libro, no deberían poder utilizar el tema de las lecturas. Pero es algo que yo no puedo controlar, chicos, estando a distancia, porque no puedo ver sus computadoras, no las puedo hacer. Confío en ustedes. Si lo hacen, ok, espero que les sirva. No sé si les servirá realmente estar, digamos, buscando algunos temas en ese momento del libro, buscando algún elemento, digamos, de la presentación que hemos podido hacer en clases, ¿no? Tal vez van a perder tiempo, y el tiempo, obviamente, va a estar limitado a la cantidad, digamos, de problemas que tienen que resolver y de ejercicios que tengan que resolver. Bien, eso es básicamente, digamos, la composición del examen. Ahora sí, no sé si tiene alguna pregunta específica que quiera hacérmela. Ok, sí. Entonces, si no hay preguntas, chicos, nos estaríamos viendo el próximo lunes, en el día del examen, ¿vale? Entonces, revisen las recomendaciones que les he dado y, bueno, suerte, chicos. Ahí nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, chicos.